Buenos días. Vamos a dar inicio, vamos a continuar con la última parte de gastro, la parte de motilidad gastrointestinal. Son algunos conceptos que faltaban. Vimos que la regulación de la actividad en punto de vista del sistema digestivo tenía un componente extrínseco e intrínseco. En este caso, en la motilidad, no es la excepción. Tenemos justamente que la parte del control, desde el punto de vista de la motilidad o motor, la parte extrínseca, ¿ok? Va a estar dada justamente desde el punto de vista central por el sistema nervioso y desde el punto de vista autónomo, que es lo que hemos estado conversando, estaría regulado por el simpático y el parasimpático, ¿no? Sabemos que el simpático está regido por la actividad de la adrenalina y noradrenalina y el parasimpático por la acetilcolina. Y desde un punto de vista intrínseco, que lo habíamos conversado también, es lo que sería el control entérico. Y este está regulado por el sistema nervioso entérico, donde existen unas células que tienen justo la capacidad de poder tener su propia automaticidad, las famosas células de Cajal. Entonces, la relación de punto de vista de comunicación neuronal viene a ser dada justamente similar en una primera instancia a la regulación dada justo por la médula, pero también recordamos de que tiene su organización. Y desde el punto de vista de organización, ahí por ejemplo, el que va a regular esta función va a ser el plexo mientérico, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije la mnemotecnia mientérico, entérico, entre, M de músculo, ¿verdad? Entre las capas musculares. ¿Entre qué capas musculares va a encontrarse? Entre la circular interna y la longitudinal externa. Ahí es donde se va a localizar entre los músculos. Y también es denominado plexo de Auerbach, ¿verdad? Mientras que el que habíamos visto la semana pasada, que es el de secreción, ese es secreción, ese es submucoso, ¿se acuerdan? Y ese plexo submucoso, haciendo un recordaris, se encontraba ¿entre dónde? ¿Qué capas? Entre la submucosa y la circular interna, ¿no? Ahí es donde se localizaba. Y la función atribuible era secreción. S es secreción, S es submucoso. Función sensorial, en cambio, este tiene función motora. Por ello es de que lo menciono nuevamente para poder hacer un recordaris. Ahora, cuando valoramos la regulación de la actividad, antes de pasar netamente al esófago, a la actividad motora del músculo liso gastrointestinal, nosotros tenemos que recordar que hay dos tipos de contracción. ¿Estamos bien? Una contracción fásica y una contracción tónica. Las contracciones fásicas son aquellas que son transitorias. Son tipo sacudida. En cambio, las tónicas, su mismo nombre lo dice, son las que tienen mayor tono, están sostenidas en el tiempo. ¿Ok? Entonces, las fásicas las vamos a poder observar de manera aislada, ¿ok? Y la vamos a poder observar también en situaciones que de repente son un poquito más conocidas como para ustedes, las múltiples, las que observamos en el peristaltismo. El peristaltismo son transitorias, ¿verdad? Lo valoramos mediante los ruidos hidroaéreos, por ejemplo. Y la otra es la de mezcla. En cambio, la tónica, ¿en dónde creen que se va a poder encontrar esto? La tónica. En esfínteres, ¿verdad? Por ejemplo, en los esfínteres. Es un lugar donde vamos a poder observar. ¿Por qué creen que en los esfínteres sí podría haber ese tipo de contracción? Para evitar la regurgitación, ¿no? Y favorecer que el paso se dé, obviamente, a favor de la gravedad, pero también a favor respecto al mismo tránsito que se puede observar. Entonces, eso va por ahí. En el mismo fundus, en el recto, ¿no? Esfínteres en general, para que lo tengas mapeado. Entonces, eso como concepto.
Lo otro es la relajación. Así como existe una contracción, tiene que haber un fenómeno de relajación. La relajación generalmente puede ser activa y también pasiva. La activa son las que está mediada justamente por neuromoduladores. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿quién relajaba el músculo? ¿El simpático o el parasimpático? Les di la mnemotecnia la otra vez. ¿Quién? El simpático, ¿verdad? El parasimpático incrementa la motilidad, el simpático disminuye. Entonces, por ejemplo, aquí la noradrenalina. ¿Quién más? El péptido intestinal vasoactivo. Ese también es otro neuromodulador que puede relajar. Ese es de manera activa, porque existen mediadores que van a repercutir en sus receptores y van a generar una respuesta en particular. Pero también tenemos de manera pasiva, cuando existe una supresión del sistema nervioso, ¿ok? Mediante un estímulo. Eso es lo que vamos a poder observar. Entonces, eso como concepto para que lo tengan ahí mapeado. Ya pasando al esófago en sí, nosotros tenemos que reconocer primero de que va a existir dentro de lo que sería su arquitectura algunos esfínteres, ¿no? Por ejemplo, el esfínter esofágico superior y la parte del inferior. Importante porque esto permite justamente el paso. Otra característica importante que lo habíamos mencionado es que existe un límite entre un músculo liso y un músculo estriado. Y algunas características propias del esófago justo es que no hay ondas lentas, es decir, se dan como concepto previo. Y la contracción va a estar dada por neuronas excitatorias motoras. Y vamos a observar dos tipos de peristaltismo en el esófago. Un peristaltismo primario y un peristaltismo secundario. El peristaltismo primario se inicia por la deglución. ¿Ok? Se inicia por la deglución. Y muchas veces es independiente de la presencia de alimento en la boca o en el mismo esófago, porque va a iniciar. En cambio, el peristaltismo secundario se produce, ¿ok? Siempre y cuando el alimento, el material que existía en el esófago no fue eliminado por el peristaltismo primario, ¿ok? Es decir, todo el material que había sido deglutido, si no fue eliminado, recién empieza el peristaltismo secundario. Y se va a iniciar por la activación de los mecanorreceptores. Y tiene lógica, ¿verdad? Porque estos van a valorar que existe la presencia mediante justamente este receptor y van a generar una activación. ¿Qué es lo que va a buscar? El vaciamiento. El vaciamiento de los restos, ustedes recuerden, ¿ah? De los restos de la deglución anterior. Entonces, podríamos observar en un reflujo gastroesofágico un peristaltismo secundario, quizás, porque va a existir justo un vaciamiento de material intraesofágico de otro origen, entonces se va a tener que activar, ¿ok? Recuerden, entonces el peristaltismo secundario se inicia tras la presencia de restos de la deglución anterior. Primero, obviamente, tuvo que haberse dado la activación regulada por el fenómeno de la deglución. Existe una contracción tónica a nivel del esfínter. Nosotros sabemos que es de 30 milímetros de mercurio aproximadamente. Las ondas peristálticas que se van a poder observar generalmente avanza, pero también favorece la relajación. ¿Qué pasa si existe un fenómeno en el cual se pierde lo que vendría a ser la relación del tono y sobre todo observamos aquí, ¿no? Existe una contracción sostenida. Este fenómeno se denomina acalasia, ¿verdad? Porque existe un fracaso en la función del esfínter esofágico inferior, ¿ok? La presión, ya les estoy diciendo cuánto debería ser, hay que tenerlo mapeado. La función de este esfínter es evitar el reflujo, pues, ¿no? Porque todo el contenido gástrico que está aquí no debería de regresar. Además, el mismo mecanismo valvular que existe va a ejercer
que mediante la presión intraabdominal pueda generarse el pasaje normal. Pero si existe una pérdida de la relación del tono a este nivel, va a favorecer de que, en este caso, o evite que pase o también que se pierda y pueda regurgitar, ¿no? Hay que tener en consideración que el esófago también está distribuido en tres niveles: cervical, torácico y abdominal, la relación del esfínter, la regulación de tipo de músculo, ¿no? Para el punto de vista de la función, también es para que lo puedan tener mapeado a ese nivel. ¿Cuánto mide el esófago aproximadamente, muchachos? ¿Cuánto mide? Hasta 25 centímetros, ¿no? 18 a 22, 25 centímetros, en su mayor cuantía, ¿no? Si sumamos todo, podría ser justamente hasta 25 a 26 centímetros la medida del esófago. Respecto al estómago, como habíamos visto, el estómago tenía funciones particulares. La primera es el almacén, ¿no? Porque almacena, recibe todo lo que había venido propio del mismo peristaltismo. Luego, ¿qué tiene que darse? La mezcla. Almacenas y luego viene la mezcla en el quimo. Y luego se da el vaciamiento. En el estómago vamos a tener una porción oral, que es más superior, que son los 2/3 superiores del cuerpo, ¿ok? Una porción oral. Y vamos a tener una porción caudal en el estómago. Nosotros sabemos que durante la digestión, ¿ok? En el almacenamiento, ¿ustedes qué creen que va a suceder? ¿Que va a aumentar el tono o va a disminuir? Por lógica. Muchachos, ¿qué va a pasar en el almacenamiento? ¿El tono estaría muy incrementado o estaría disminuido? Disminuido, ¿verdad? Porque si aumentara el tono, ¿qué va a pasar? Va a generar una presión, ¿no? Y eso podría generar que regrese. Entonces, lo primero que sucede en el almacenamiento es que disminuye el tono. No es memoria, es mucho de lógica, ¿verdad? Hasta el límite de 1.5 litros, que es lo que va a poder favorecer. Pero cuando aumenta este volumen, ¿qué va a suceder? Recién aumenta la presión, ¿ok? ¿Quién va a mediar esta acción? Está mediado por el nervio vago, el décimo par. ¿Y quién dispara esto? ¿Quién es el que va a dar la señal? Los movimientos de la faringe y el esófago. Entonces, todo esto propicia que se pueda dar. Si nosotros quisiéramos hablar de punto de vista de funciones, ¿cuál es la más relevante, la más importante en el estómago? Es el del almacenamiento. ¿Ok? Este es, como podríamos decir, su función estrella. Ya luego, en el estómago proximal, ¿ok? Entonces, detallando un poquito, como no existía actividad eléctrica basal, lo único que se va a dar es como un tipo de reservorio, ¿ok? Pero en el estómago distal, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí sí va a haber actividad eléctrica. Entonces, aquí van a existir contracciones. ¿Qué tipo de contracciones van a existir? ¿Qué creen? ¿Fásicas o tónicas? ¿Qué es? ¿Esfínteres? No, ¿verdad? Es fásica, porque es peristaltismo, es una contracción fásica múltiple, ¿ok? Y se va a dar, ¿y qué es lo que va a pasar? Que va a favorecer el fenómeno de trituración, ¿ok? Entonces, ¿ahí qué va a darse luego? La mezcla. Y para eso también habíamos hablado que el estómago tenía una capa muscular más, ¿verdad? La oblicua, ¿sí? A diferencia de los demás. En la mezcla, justamente como ya hay actividad eléctrica, hay una onda marcapaso que favorece que se pueda desencadenar las contracciones, ¿ok? Estas contracciones van a favorecer que exista la misma propulsión. Y eso también puede existir lo que vendría a ser la regulación, para que pueda seguir justamente su paso, ¿no? ¿Ok? Ya luego del alimento, entonces, en postprandial, ¿qué vamos a observar? Primero que va a existir un fenómeno de acomodación, ¿ok? Este es lo que estamos observando.
vamos a valorar que existe un proceso de fragmentación y mezcla, que es lo que estamos viendo. ¿Aquí hay digestión de proteínas o no? ¿Se da a las proteínas la digestión? Sí, ¿verdad? La digestión inicial. ¿Gracias a quién? ¿A quién, muchachos? A la a la pepsina. ¿Que se liberó de dónde? De las células principales, como simógeno, que fue el pepsinógeno, y que gracias al pH alcalino se activa, ¿verdadero o falso? Gracias al pH alcalino se activa. Muchachos, ¿verdadero o falso? Falso, porque el pH del estómago es alcalino, es ácido, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? El pepsinógeno se libera y se activa y se transforma en pepsina y se da la digestión inicial, porque el de los carbohidratos y los lípidos, ¿dónde se da la digestión inicial? ¿En el estómago también? Se da en la cavidad oral, ¿no? ¿Ok? Son preguntas tipo, muchachos, que tienen que saber, ¿ok? Y luego existe un vaciamiento, pues. ¿Quién controla que se dé el vaciamiento hacia el duodeno? ¿Qué esfínter? Pilórico. El esfínter pilórico. Que va a regular. Va a controlar. ¿Ok? Conclusión. Conclusión. Si hay ayuno, puede haber restos alimentarios, pueden haber residuos que no se digirieron o no. Podría haber. Ayuno es cuando pasa más de 6 horas, ¿verdad? Podrían haber residuos que no se llegaron a digerir. Es correcto, es válido. Recuerden entonces, conclusión aquí, en el estómago van a haber dos áreas funcionales. La primera, que hay actividad motora, la porción superior, ¿verdadero o falso? ¿Hay actividad motora? ¿Se dan contracciones? No, sirve de almacenamiento. ¿Hasta cuánto? 1.5. Pero cuando pasa a la porción más distal, ¿qué vamos a observar? Que ahí sí va a haber contracciones, ¿ok? Contracciones. Básicamente parte de lo que vendría a ser el cuerpo y el antro, ¿no? Sobre todo más la región antral. ¿Qué células estaban en el antro? ¿Se acuerdan? Células. Pregunta de Nan, ¿ah? Ha venido. ¿Qué células? Célula G, ¿verdadero o falso? Sí. ¿Qué liberaban las células G? Gastrina. ¿Y qué otras células están ahí? Las células delta. ¿Qué liberaban? Somatostatina. ¿Ok? Muy bien. ¿Las células parietales están en el antro? No. Las principales tampoco. Esas están en la relación de fondo-cuerpo, ¿verdad? Está en la relación de las glándulas oxínticas. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a intestino. En regulación a lo que vendría a ser ya la parte del intestino, nosotros valoramos que en los movimientos del intestino delgado vamos a tener contracción también por mezcla y vamos a tener una contracción que va a ser de propulsión, ¿ok? Y tiene lógica, porque en la regulación, primero en la parte del duodeno, habíamos observado que existe una relación muy importante dada por procesos de absorción, ¿sí o no? Vimos la relación, por ejemplo, intestino delgado en general, ¿no? De algunos oligoelementos, valoramos la relación también de la parte del medio, del pH para el proceso de la digestión y a partir del mismo la absorción. Entonces, es muy importante lo que se va a dar a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que llega aquí? ¿El quimo o el kilo? ¿Qué es lo que llega al duodeno? ¿Qué se forma en el estómago? ¿El quimo o el kilo? Quimo. Acuérdate, estómago M, quimo, ¿ya? Entonces en el intestino delgado, ¿qué se forma? Kilo, ¿ya? L, intestino delgado, L,
Kilo, intestino, quimo, estómago, ¿está bien? Quimo, estómago. Ok, se formó el quimo. Ahí está. Muy bien. Entonces va a llegar al intestino, porque se relajó el esfínter, obviamente, y existe una distensión de la pared intestinal. Se extiende. ¿Ok? Y aquí sí van a haber contracciones. Van a haber contracciones concéntricas. ¿Ok? Concéntricas. Concéntricas. ¿Y qué es lo que va a favorecer? Que existe un proceso que se conoce como segmentación. O sea, anótenlo porque así se conoce el proceso, como segmentación. ¿Qué es lo que va a hacer? Que el proceso favorezca que se observe como un aspecto de tipo de salchichas, como han observado alguna vez en el mercado o en un supermercado, cuando están todas las salchichas juntas, ¿los han visto? Como ristras, ¿no? Ese proceso de segmentación hace que obtenga esta forma como cúmulo o se conoce como ristras o como grupo de salchichas. Entonces hace que, por ejemplo, un segmento se contraiga, el otro se relaje y avance, ¿no? Así, por bloque. Avanza, 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 avanza. Entonces se relaja un grupo, inicia otro y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que está buscando con este proceso? Segmentar, fragmentar aún más el ki. Lo fragmenta mucho más. ¿Ok? ¿Para qué? Para facilitar la digestión. ¿Está bien? Entonces llega el quimo y este proceso de segmentación lo hace más segmentado, más fragmentado con la finalidad de favorecer la digestión. ¿Ok? ¿Quién creen que favorece esto? ¿El colinérgico o el simpático? Pregunta examen. ¿Quién favorece eso? El colinérgico. ¿Ok? Cuando estoy en una situación clínica donde existe una actividad incrementada o exacerbada de la motilidad, yo antagonizo al colinérgico para evitar que se dé este evento, ¿no? Entonces, el colinérgico. ¿Quién antagoniza al colinérgico? La atropina, ¿se acuerdan? La atropina. Este medicamento de aquí, para todos los que están en vivo ahorita, los que están en streaming, acuérdense, siempre es preguntado, muy preguntado, ¿ok? Justo por la regulación que va a existir antagonizando al receptor, en este caso, sobre todo, muscarínico de la acetilcolina, ¿ok? Existe una frecuencia máxima de proceso de contracción porque existen ondas lentas y existe un ritmo básico que se denomina en la literatura como proceso de segmentación de 12 por minutos, en el cual existe ya hasta un proceso de estimulación extrema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica aquí? Que el quimo va a empujarse, ¿verdad? Va en dirección caudal, por razones obvias, ¿no? No va a ir hacia arriba, va a ir hacia abajo, ¿ok? Donde existe más velocidad siempre es en la parte proximal, ¿ok? Más velocidad en la parte proximal respecto a la distal. Existe entonces distensión, contracción y al final vamos a observar el famoso reflejo gastroentérico. Así se conoce a este proceso de reflejo. ¿Qué hormonas son las que van a participar en la motilidad? ¿Qué hormonas estimulan? La gastrina favorece, ¿ok? La colecistoquinina, la insulina está asociada, la motilina y la serotonina. ¿Y quiénes inhiben? Inhiben el glucagón y la secretina. Entonces recuerden, no solo consiste en favorecer la progresión del quimo, sino también en extenderlo para poder luego
hacerlo más pequeño y favorecer el proceso de la digestión. Y por último, el intestino grueso. El intestino grueso, su función básica es, ¿qué cosa? Absorber agua, ¿verdad? Absorbe agua y sales durante la progresión. Y ahora sí es más del kilo. Y va a ser una velocidad más rápida o más lenta que el intestino delgado. ¿Cómo estaba la velocidad? Era más rápida en la porción proximal, ¿verdad? Y va disminuyendo. Y aquí también. Porque el intestino grueso al final, ¿de qué sirve? Como reservorio. ¿Se imaginan si estuviera acelerado la velocidad ahí? ¿Cómo sería nuestro tránsito intestinal, la parte final? ¿Verdad? Es más, cuando está acelerado, ¿qué observamos? Cuadros de diarrea, ¿no? Entonces, por lógica, no puede estar acelerado. Existen datos teóricos que es de 5 a 10 centímetros por hora, pero en realidad, como concepto, si lo quieren tener mapeado por ahí, si lo van a llevar a fisio por primera vez, les podrían preguntar, pero por lo menos sí tienes que entender o reconocer el concepto que es más lento, ¿no? Y como les he dicho, su función al final es de almacenamiento del material fecal, eso lo sabemos. Y además de este movimiento regular, cada 24 horas se produce de 1 a 3 movimientos en masa, que al final repercute en lo que sería la onda peristáltica de larga duración que genera el progreso hacia el mismo vaciamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué partes vamos a poder reconocer? Vamos a tener el colon proximal o el colon ascendente, vamos a tener el colon transverso, vamos a valorar el colon descendente o distal, también denominado así, y por último la parte del colon sigmoides. ¿Qué funciones vamos a reconocer aquí? En el colon ascendente, reserva, ¿ok? Y mezcla. Obviamente, menor que en el intestino delgado, pues no, no va a ser más, es menor. Y aquí se da la absorción del agua, ¿ok? La absorción del agua y los electrolitos. En el colon transverso, básicamente de tránsito y movimiento en masa, que vamos a observar. En el colon distal o descendente, lo que vas a poder valorar es que básicamente tiene un efecto propulsor. Y tiene lógica porque ya estamos justamente llegando a la parte final, donde existe menor número de austras, ¿ok? Si observan que están las austras, ¿verdad? Hay menor número de austras, pero esto ayuda a que el contenido pueda llegar hacia el sigma, ¿ok? En el colon sigmoideo vamos a tener una función de reserva, donde se va a estacionar todo el contenido hasta que vaya a ser llevado al recto, porque tiene que llenar la ampolla rectal para que se desencadene, ¿qué cosa? El reflejo de la defecación. Y ahí vamos a tener dos esfínteres también, el interno y el externo. El interno es autónomo, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Y el externo es autónomo también? ¿Involuntario? ¿El esfínter externo es involuntario? Es decir, si tienes el reflejo de defecación, ¿vas a defecar en cualquier lugar? ¿Así es? No, es voluntario. Es similar a la parte de la micción, ¿verdad? El esfínter externo en la micción también es voluntario. Tiene un componente voluntario, ¿ok? Regulado por receptor colinérgico un poco más, en este caso nicotínico, porque es el que tiene más acción somática a diferencia del autónomo, ¿no? ¿Está bien? También es lógica, ¿no? Porque eso también he visto en exámenes y a veces marca autónomo, no puede ser. La parte externa sí es voluntaria, ¿ok? Y asociado a lo que acabo de decir, justo esto, almacenamiento, sí tiene, pero tiene un vaciamiento voluntario. Si existe una pérdida del tono, obviamente puede existir lo que vendría a ser la relajación y en consecuencia la pérdida, ¿no? Pero si está todo ok, no debería darse. ¿Ok? Esto es lo que vamos a observar en el intestino grueso.